Bien, el tema número 7 es líquidos de punción. Ya lo tienen este tema ya les he enviado, ¿no? En el grupo. Vamos a ver a qué se refiere con líquidos de punción. Está proyectándose en sus pantallas, ¿no ve? Sí, doctora. Ya. Son los considerados líquidos biológicos. En nuestro organismo, nosotros tenemos esta clase de muestra o estos líquidos que ayudan a equilibrar o mantener equilibrio corporal. ¿Ya? Esa es la función. Están compuestos por sustancias químicas y también puede presentar células, ¿no? En la concentración de estos analitos químicos es similar al de la sangre, ¿ya? A la plasmática, al igual que la actividad enzimática. Sin embargo, en otros, los constituyentes presentan sus propios niveles que los caracterizan, como por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo es un líquido biológico que se encuentra en la médula espinal o médula ósea. ¿Ya? Y tiene un contenido proteico, ¿no? Que lo caracteriza al líquido cefalorraquídeo. Existen numerosas patologías que están asociadas especialmente con las alteraciones de estos líquidos biológicos y a eso se llaman líquidos de derrame, ya que se encuentran alterados estos líquidos, los consideramos de derrame. ¿Cuáles vendrían a ser estos líquidos biológicos? El líquido peritoneal, pleural, pericárdico y sinovial, ¿no? Y como los transudativos podemos mencionar al líquido cefalorraquídeo, porque este líquido mayormente se adquiere, mejor dicho, de la médula ósea y las características que presenta es como agua de roca, ¿no? La teoría dice así, agua de roca. Entonces es una agua cristalina traslúcido, pero que tiene un colorcito amarillo ligero. Oh, papi. Mucho tostón. Entonces, al conjunto de estos líquidos mencionados se les denominan como líquidos de punción, LPN, ¿ya? Líquidos de punción. Estos líquidos pueden portar microorganismos patógenos como la Neisseria meningitidis, que causa la meningitis. El Cryptococcus neoformans es un hongo que se disemina hasta llegar al cerebro, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis también es otra bacteria que tiene afinidad pulmonar, pero si esta bacteria traspasa el torrente sanguíneo, entonces va a poder, ¿no? Viajar y transportarse a otros órganos, en especial al cerebro, ¿no? Y algunos virus, como por ejemplo el de VIH, es un virus totalmente agresivo que utiliza el sistema inmunológico a su favor para poder multiplicar y diseminarse a la vez, ¿no? Y los virus de la hepatitis B de igual forma son agresivos y pueden llegar a hacer, ¿no? Acción patógena tanto al hígado como a otros órganos que circulan. Aquí les estoy poniendo un link donde van a ver a detalle, no todo relacionado con los líquidos de punción y los modos de cultivo para estos líquidos. Entonces, ¿cuáles son esos líquidos de importancia en el análisis? Tenemos en primer lugar a la sangre, se considera un líquido biológico.
¿no? La sangre, la médula ósea que contiene al líquido cefalorraquídeo, otros líquidos estériles como ser el pleural, pericárdico, sinovial o articular y ascítico o peritoneal. El modo de recolectar estas muestras es por medio de punción, como dice el nombre del título, líquidos de punción. El único método para extraer estos líquidos es puncionando la zona donde se encuentra, ¿no?, la muestra, el líquido estéril. La sangre se recolecta de 5 a 10 mililitros y se trasvasa a un hemocultivo, ¿no?, a un frasco donde tiene un medio de cultivo de enriquecimiento que permite el desarrollo de cualquier bacteria que esté circulando vía sanguínea. En el caso de los líquidos estériles, la mayoría de ellos se llegan a coagular y es por ese motivo que se necesita, ¿no?, una jeringa que contenga anticoagulante. En este caso la heparina es un anticoagulante idóneo para la toma de muestra y la cantidad aceptada es mínimo de 3 mililitros, ¿ya? Mínimo de 3 mililitros. Y que esté en un frasco o en un tubo estéril. Puede que tenga una tapa rosca o simplemente un tapón, ¿no? Entonces, el modo de toma de muestra ya se sabe. ¿Cómo se hace la toma de muestra de estos líquidos? Aquí está demostrando una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo. Se solicita al paciente que se recueste y que se encorve, ¿no? Cosas que se pueda sentir dónde están las vértebras lumbares 4 y 5. ¿Ya? Las lumbares 4 y 5, entre medio de esas dos vértebras se hace la punción. El personal idóneo para este tipo de muestra no es el bioquímico. En este caso se solicita la colaboración del médico especialista que hace estos tipos de punciones. ¿Quién vendría a ser el médico especialista que esté capacitado para realizar estas punciones? El anestesiólogo. Eso, el anestesiólogo, el único personal que llega a hacer este toma de muestra traumática, ¿no? Porque traspasa vértebra, traspasa nervios, ¿no? Y entre ellos está el líquido cefalorraquídeo. El bioquímico entonces no puede hacer este tipo de toma de muestra. ¿En qué caso se solicita? En casos de meningitis, cuando se sospecha meningitis, cuando se sospecha encefalitis, cuando se sospecha hemorragia subaracnoidea, es una capa de las meninges, ¿no? Dentro de las meninges. También para diagnosticar síndrome de Reye. En caso de inflamación de la médula espinal, también se solicita una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. Cuando se sospecha de neurosífilis, en este caso la bacteria ya está a nivel neuronas, ¿no? Para diagnosticar esclerosis múltiple y un tratamiento de hidrocefalia. Como pueden ver, todos los cuadros que hemos mencionado están relacionados con el cerebro, ¿no? O algún daño en la médula ósea o médula espinal. También se solicita tomar líquido pleural, pero ¿dónde es esta zona? En los pulmones. El tejido pulmonar está recubierto por una membrana pleural, ¿no? La membrana, una capa que cubre a los pulmones. Entre ellos dos hay un líquido que circula de forma normal. ¿Cuándo se ve alterado? Cuando hay un engrosamiento de esta zona, hay una acumulación de líquido. El único modo de detectar esa sintomatología es mediante los rayos X, ¿no? Los rayos X nos permiten ver parte de las estructuras pulmonares. Y si hay evidencia de un engrosamiento de la pared, entonces se debe hacer una toma de muestra de líquido pleural
llevarlo al laboratorio y realizar las pruebas correspondientes. En el caso del líquido pericárdico, igual el músculo cardíaco, ¿no? Está recubierto por una membrana llamado pericardio. Y al ver acumulación de ese líquido, entonces se solicita hacer una punción, ¿no? En esa zona. Ya igual enviar al laboratorio para que se realicen los estudios correspondientes. En el caso de un líquido sinovial o articular, perdón, ahí, este está relacionado con el líquido que se ve comprometido en las articulaciones, ¿no? Hay un líquido que está de forma normal, pero si se ve inflamado, ¿no? Una rodilla tal vez, o una zona articular, entonces se puede sospechar que sea una inflamación, una infección o cualquier otro tipo de manifestación clínica. No siempre va a ser un microorganismo el que cause esta patología, esta acumulación. También se puede ver acumulado un líquido biológico cuando hay alteración celular, ¿ya? O estamos hablando del cáncer, ¿no? El cáncer, ¿cómo se evidencia o cómo se sospecha que es cáncer cuando hay acumulación de algún líquido? Entonces aquí se hace una punción, igual se lleva al laboratorio. Finalmente tenemos el líquido ascítico o peritoneal, ¿no? Aquí se ve el paciente, miren que tiene retención de ese líquido, acumulación del líquido peritoneal. Esta es una persona sana y esto se ve cuando hay una persona ya alterado su sistema, ¿no? Ahí se ve acumulación de líquido peritoneal y para extraer la muestra, pues se hace una punción a ese nivel. Siempre tener en cuenta una buena asepsia porque en la piel hay flora microbiana normal. En eso consiste entonces la toma de muestras de estos líquidos. Cuando hablamos de líquidos biológicos, se tiene que tener en cuenta que hay dos criterios para evaluar a estos líquidos. Hay líquidos que se consideran trasudados y hay líquidos que se consideran exudados. Los trasudados mayormente se encuentran en valores normales, ya que se trata de un líquido normal. Pero en el caso de un exudado ya hay alteraciones, ya sea celulares, ya sea a nivel químico o tal vez a nivel microbiológico. Vamos a describir entonces cuáles de estas dos definiciones es el acertado en el laboratorio, cuál es el que debemos tener más en cuenta para esperar un aislamiento microbiano. Un ratito, por favor, lo voy a poner a mi bebé a su cochecito. No le gusta que hable, parece. Bien, a ver, voy a activar mi cámara, ¿ya? Un ratito. No se escucha con eco, ¿cierto? No. Es que tenía una clase anterior de ustedes y ahí se escuchaba con eco fuerte que rebotaba. Ya. Continuamos entonces. Estamos viendo la diferencia entre un exudado y un trasudado. Cuando un líquido se considera trasudado, primero comenzamos con el aspecto. Ya en el aspecto suele ser transparente. No siempre va a ser transparente, sino translúcido, ¿no? O también opalescente, ya de color ligeramente amarillento, salvo que contenga sangre. A veces la presencia de sangre en un trasudado es porque la toma de muestra fue muy traumática.
¿no? Ha habido punción a nivel capilar tal vez, o sanguíneo, o vena, ¿no? Y se ha podido extraer también sangre. Solo en ese caso podemos, ¿no?, considerar la presencia de sangre. Si es que en la muestra se ve sedimentado, se ve en la parte de abajo una línea roja, una mancha de sangre, entonces ahí ya podemos considerar que fue por la toma de muestra. La densidad para un trasudado está entre 1006 a 1015. En algunos líquidos se llegan a formar coágulos. Se puede evidenciar la formación de coágulos de fibrina, pero cuando se trata de un trasudado, nunca se va a ver esa formación de coágulos, porque las proteínas también se encuentran en menor cantidad, menor a 2.5 gramos decilitro. A la par, hacemos una reacción de Ribalta para ver, ¿no?, justamente la cantidad de proteínas, pero en este caso es una reacción cualitativa, solo ver la presencia. O podemos informar en cruces dependiendo de la intensidad de color que presente la reacción. Luego valoramos lo que son las cantidades de células. En un trasudado se va a ver escasa cantidad o tal vez nula, ya no va a haber presencia de células. Estamos hablando de células leucocitarias, células blancas. Por último tenemos la lactato deshidrogenasa. Es una es una enzima que está presente casi en la mayoría de los líquidos, y en este caso se debe hacer una valoración entre la lactato deshidrogenasa del líquido medido y la lactato deshidrogenasa que se ha medido del suero. Si la relación entre estos dos es menor a 0,6, si es menor a 0,6, consideramos que es un trasudado, ya es normal. Pero en el caso que sea un exudado, para el aspecto de las muestras se puede clasificar en seroso, en fibrinoso, en purulento, hemorrágico o quiloso. Estos son los aspectos que nosotros podemos diferenciar en un exudado. Ceroso, ¿cuándo decimos ceroso? Cuando hay un color pajizo, ¿ya? Que contiene escasas células, contiene escasas células leucocitarias. Fibrinoso es cuando hay presencia de un color amarillo y rico en fibrinógeno. Esta muestra se va a evidenciar la presencia de coágulo de forma rápida. Cuando se trate de un exudado purulento, de aspecto purulento, ahí ya podemos nosotros esperar, observar polimorfos nucleares. La pregunta, jóvenes, a ver, ¿quién me responde? ¿Cómo interpretamos cuando hay mayor predominio de polimorfos nucleares en una muestra? ¿Qué me indica? Si hay mayor prevalencia de esta célula, polimorfos nucleares, se acentúa más la cantidad de células polimorfos nucleares. ¿Hacia qué tipo de infección lo vamos a asociar? A las bacterianas. Muy bien, muy bien. Podemos nosotros considerar que la infección, ¿no?, procedente o que se evidencia en esa muestra es de tipo bacteriano. ¿Va a haber desarrollo de bacterias? Sí, posiblemente, porque no todas las bacterias se pueden aislar con medios convencionales, ¿no?, con los medios de cultivo, sino podemos hacer otro tipo de prueba para justamente ver al patógeno, ¿no?, para decir que está la bacteria ahí.
Y si en el caso que fuera mayor predominio de mononucleares, ¿a qué tipo de infección lo relacionamos? Los mononucleares. Las parasitarias, doctora. No, mononucleares. ¿Algún virus, doctora? Eso. Que podemos esperar que esa infección sea de origen viral, ¿no? Ok, no se olviden, en cualquier tipo de muestra se va a ver la presencia de leucocitos si es que hay una reacción inflamatoria, ¿no? Pero dependiendo de la clasificación de estos leucocitos, se puede diferenciar en bacterianas o infecciones virales, ¿no? Vamos al aspecto hemorrágico. Aquí sí nosotros podemos considerar que sea de origen microbiológico, ¿no? Lo que se ve como hemorragia, la muestra hemorrágica, es que en toda la muestra se ve el color rojo, ¿no? Que se ha liberado la hemoglobina. Pero no en este caso, como les decía, está la muestra, pero en la parte de la base de la muestra está una línea roja o hay células rojas, pero no es parte del líquido, ¿no ves? En este caso sí, va a haber tal vez ruptura de eritrocitos que va a liberar su pigmento y va a estar, ¿no?, disuelto en toda la muestra. Por eso se dice que es hemorrágico. Quiloso cuando los triglicéridos de la muestra estén elevados, ¿no? Cuando se vean una, un líquido de color blanco, lechoso, ya ahí sí podemos sospechar que sea a causa de los triglicéridos el color de la muestra, ¿no? Blanco, lechoso. La densidad de un exudado es entre 1018 y 1030. Es más denso, más pesado. ¿Por qué? Porque justamente va a haber presencia de tal vez células, ¿no? Células, coágulo o tal vez proteínas, ¿no? Aquí la formación de coágulo, dice coagulación frecuente. Va a haber formación de coágulos en un exudado. Y las proteínas va a ser por arriba de los 2,5 gramos de cilitro. Entonces hay mucha relación, densidad elevada, proteínas elevadas y hay presencia de coágulos. Entonces la reacción de Ribalta, la que acompaña a valorar la cantidad de proteínas, también se encuentra positiva, ¿no? Células abundantes y se considera un líquido patológico porque la lactato deshidrogenasa del líquido en relación a la lactato deshidrogenasa del suero da un resultado mayor a 0,6. Por esa razón se considera un líquido patológico, por todas las características que se han mencionado. Y la que define es la lactato deshidrogenasa. ¿Cómo se hace la detección de lactato deshidrogenasa de esta enzima? Es utilizando reactivos químicos, ¿no? Le dice, agregue 1 ml del reactivo, ¿no? Y añada 10 microlitros de muestra. Hace la reacción, se lleva al equipo para obtener un valor numérico. Ya de esa forma se hacen tanto las proteínas como la lactato deshidrogenasa. Bien, en el laboratorio ingresa muestra de líquidos pleural, líquidos cefalorraquídeos, líquidos peritoneal tal vez, ¿no? Antes de proceder con el análisis, se debe preguntar la hora en realidad de la toma de muestra. Aquí el médico debe especificar toma de muestra a las horas tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un criterio, ¿no? Hay un criterio de aceptación.
Los líquidos deben ser remitidos dentro de las 2 horas de haber tomado la muestra. Entonces, se toma la muestra y se inicia el control de las 2 horas. Si en el caso no llegara en ese tiempo, pues no se le podrá hacer el examen citológico. ¿Ya? Si pasa de las 2 horas, eh, no se debe hacer lo que es el examen citológico. Entonces aquí, ¿cómo se va a trabajar en el laboratorio? Si una vez ya ha ingresado bajo las condiciones de aceptación, en primer lugar se debe hacer un examen macroscópico, observando las características de la muestra, si hay coágulo o no hay coágulo, de qué color, ¿no? Si hay color, si hay células, no sé, todo lo que se pueda analizar macroscópicamente. El aspecto, ¿no? Aspecto. Después está el color, ¿ya? De estos líquidos. Una vez se termina de hacer el examen macroscópico, se pasa a hacer el examen citológico. En el examen citológico se evalúa las células en sí, ¿no? Las células leucocitarias, tal vez de eritrocitos. Como tercer punto, se debe realizar un examen bioquímico. En el examen bioquímico, perdón, se determina lo que son los analitos con reactivos químicos, ¿ya? ¿Analitos de qué? Proteína, analito de la lactato deshidrogenasa, analito, perdón, de glucosa, también es otro parámetro que se mide, ¿no? Y, en fin, lo que se pueda medir en un análisis bioquímico. En un análisis microbiológico es donde nos vamos a enfocar nosotros, ¿no? Entonces, estos 4 exámenes se debe hacer para un líquido. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo se valora como examen macroscópico el color, el aspecto y la presencia o no de coágulo de fibrina. Este es un análisis macroscópico. Microscópico, perdón, en este caso es bioquímico, ¿no? Entre glucosas y proteínas. Se hace una cuantificación utilizando reactivo químico, se agrega una cierta cantidad de líquido para, un ratito por favor. Te vas a apurar. Entonces aquí, ¿no? Se hace una cuantificación de glucosa y proteínas, 2 analitos muy importantes, ¿no? Para decidir si se trata de un exudado o trasudado. Si la proteína es menor, su valor a 2.5, se trataría de un trasudado, un líquido normal. Pero si es mayor a 2.5, como me dice aquí la diferenciación, si es mayor a 2.5, se considera que es un exudado, ¿no? Es algo patológico. Lo mismo con la glucosa. ¿Para qué se detecta la glucosa? Si la glucosa es bien bajita, porque tiene también un nivel, un parámetro normal, la cual se debe interpretar. Si es muy bajita, quiere decir que hay presencia de bacterias. Ya cuando la glucosa está muy baja, puede ser que haya presencia de bacterias, porque las bacterias utilizan la glucosa como medios nutritivos, medios que le generan energía para la multiplicación de ellas. Bueno, entonces este es el análisis bioquímico, ¿no? Para un líquido cefalorraquídeo. A la par se debe hacer una reacción de Pandy que también me permite valorar las proteínas, ¿ya? Este es de forma cuantitativa con sulfosalicílico y el reactivo de Pandy permite hacer un análisis cualitativo, solamente ver la presencia. Si es negativo, cuando no hay el cambio en la reacción química, o hasta 3 cruces cuando la intensidad de la reacción química
¿no? Va en una cruz, dos cruces o tres cruces. Luego el examen citológico, que se refiere al estudio de las células, dice, ¿no? Cito, célula, lógico, estudio. Se hacen de dos formas, ¿no? El método que se necesita en este caso es como el de la sangre, utilizar líquido de Turk. En hematología ya han hecho ustedes recuento de células blancas o glóbulos blancos. Sí, Ya. Quiero que me expliquen a ver si están bien con el preparado de líquido de Tur para recuento de glóbulos blancos. ¿Cómo se hace? A ver, los escucho. Las escucho. Vimos la dilución para los dos blancos, no para el preparado del líquido de turco. Ya, no para el preparado de líquido de Tur, solo lo utilizaron el líquido de Tur para mezclar con muestra, ¿no ves? Sí, Ya, ¿cómo se hace esa dilución? ¿Cuál es el valor de la dilución? 380 microlitros del líquido de turco y 20 microlitros de sangre. ¿A cuánto equivale esa dilución? ¿Uno en cuánto? 1 en 20. Muy bien. De ahí tienen que partir. Si la dilución es 1 en 20, entonces sacan regla de 3 simple, ¿no ves? 380 de diluyente de Tur o líquido de Tur y 20 de muestra. Muy bien. ¿Qué más? Se mezcla. Después, Se deja reposar por 2 minutos para alisar los glóbulos rojos y después se carga a la cámara de Neubauer. muy bien. ¿En qué cuadrante se debe hacer la lectura para blanco? Porque hay dos, ¿no ves? En los 4 cuadrantes Primarios, eh, ¿no? externos. Exacto, externos o primarios. Después hay centrales, ¿no ves? Muy bien. ¿Cómo se llama la cámara? Cámara de Neubauer. Perfecto. Entonces, se prepara la camarita, se coloca el cubreobjeto. ¿Les enseñaron a ustedes el tips para sostener el cubreobjeto con la cámara? Sí, mojando las pupilas de los dedos para que prenda. Exacto, ¿no? Primero se acopla el cubre y luego se carga, ¿no ve? Muy bien. En este caso, lo que lo diferencia es el factor de multiplicación. En el caso de la sangre, el factor de multiplicación es 50, ¿no ve? En este caso, el factor de multiplicación es 2.2. Es el mismo procedimiento, ¿ya? 380 de líquido, 20 de líquido cefalorraquídeo en este caso. Se deja actuar por 2 minutos a 3 minutos, luego se carga la cámara y empieza el conteo. La totalidad de las células contadas se multiplica por 2.2 y esa es la cantidad total de las células blancas en un líquido. También se puede hacer un recuento diferencial con una tinción. El que vamos a aplicar es el de Giemsa. Entonces aquí se necesita una muestra centrifugada de líquido cefalorraquídeo, hacer un extendido, no un frotis, sino un extendido y llevar a colorear con Giemsa. Y gracias a esta tinción se va a poder diferenciar polimorfonucleares de los mononucleares. Cuando se trata de líquidos pleural, líquidos ascíticos o pericárdicos, también se hace un examen macroscópico, ¿no? Color, aspecto o formación de coágulo de fibrina.
En el examen bioquímico también se debe cuantificar lo que es la cantidad de glucosa, proteína, medir el valor del pH y junto con ello hay que dosificar o dosar, perdón, dosar la lactato deshidrogenasa. Hay que identificar, ¿no? A qué nivel está la lactato deshidrogenasa. Y la reacción de Ribalta también podemos hacer como un análisis bioquímico porque nos permite, ¿no? De forma cualitativa, nos permite ver de forma cualitativa la presencia de proteínas. El informe que se da es de negativo o hasta 3 cruces, dependiendo de la intensidad de color que se vea en la reacción de Ribalta. Y por último, en el examen citológico, en el recuento celular total de los leucocitos, ¿no? Se debe hacer un conteo al igual que los blancos en sangre o diluir al medio con líquido de turno. Se debe contar toda la placa si tiene pocas células. Si se ve que no hay muchas células blancas, entonces se hace este procedimiento del líquido de Tur. Pero si hay evidencia que hay células blancas en mayor cantidad, entonces omitimos ocupar el líquido de Tur y hacemos un conteo directo. El recuento diferencial es el mismo caso que el anterior, ¿no? Con coloración de Giemsa para diferenciar polimorfonucleares de los mononucleares. Cuando ingresa un líquido sinovial al laboratorio, en este caso ya no se debe hacer una reacción de Ribalta, ¿ya? Pero sí se debe evaluar el coágulo de mucina. Aquí nos explica cómo es el procedimiento. En un tubo de ensayo, llenar con agua, agregar 1 mililitro de ácido acético y mezclar, dice, ¿no? Dejar caer 1 mililitro de líquido, reposar 5 minutos, agitar suavemente por inversión y ver si el coágulo es bueno, si el coágulo es regular o malo. Cuando es bueno, cuando se mantiene íntegro todo el coágulo, ¿no? Regular cuando hay disgregación, cuando se ha deshecho ese coágulo parcialmente. No hay presencia de un líquido todavía que no ha coagulado. O cuando sea la formación de coágulo malo, aquí en realidad hay un pequeño coagulito que se ve más en cantidad la parte líquida de la muestra, ¿no? Que formado un coágulo. Entonces se hace esa valoración del coágulo de mucina y luego se pasa a verificar la viscosidad. En este caso se debe informar de normal o disminuida. Es normal, dice, si es normal, debe formar un filamento de algunos centímetros antes de caer. Estamos hablando de la viscosidad, ¿no? Tiene que formarse un filamento, dice, antes de caer. Ahí se considera normal. Disminuida cuando no se forma ese filamento. Bien, por último, vamos a explicar sobre el examen microbiológico. Ya hemos hablado sobre el examen macroscópico, citológico y bioquímico. Ahora vamos a ingresar al examen microbiológico. Ingresa al laboratorio la muestra del líquido en el transcurso de las 2 horas que se ha tomado la muestra. Se acepta entonces para un análisis. O en el caso que demore, ¿no? El transporte de la muestra, en ese caso se debe poner como observación: muestra ingresó a tal hora en el laboratorio. Sí o sí deben registrar hora, ¿ya? A qué hora ingresó al laboratorio. Una vez que haya ingresado, se realiza la tinción de Gram, ya utilizando los 4 colorantes, cumpliendo con los tiempos que dice, ¿no? El proveedor.
y se lleva a lectura, ¿no? Una tinción Gram va a colorear a las células y por lo tanto se debe observar en 100X, ¿no? El mismo caso que la tinción de Ziel-Nielsen. La de Ziel-Nielsen nos va a permitir tal vez descartar la presencia de los bacilos ácidos alcohol resistentes. Son causantes de tuberculosis, ¿no? La tinta china, Cryptococcus neoformans, ayuda a detectar. Es un colorante más que se observa en 40X, ¿no? Para evidenciar la presencia de Cryptococcus neoformans. Es el único microorganismo que puede detectarse por la aplicación de tinta china. Y la prueba de BDRL, esta pruebita, es para detectar la presencia de sífilis. No en sí la bacteria, sino que las proteínas que están relacionadas con estas bacterias, ¿no? Que es el treponema pallidum. Si hay presencia de proteínas de treponema pallidum, es que ahí está la bacteria, ¿no? Prueba de BDRL. Luego, en la parte de las siembras, se debe utilizar agar chocolate, agar McConkey, agar chocolate, agar McConkey, agar sangre y también agar saburó. Ya no lo puse en la imagen, pero sí necesitamos trabajar con agar saburó. En el caso que fuera líquido cefalorraquídeo, adicionar un medio de cultivo líquido, que es el caldo BHI, B grande HI. Es un medio de cultivo de enriquecimiento para que algunas bacterias que son fastidiosas, estrictas, se desarrollen en este medio y se pueda aislar, ¿no? Se pueda sembrar cuando ya está así opalescente tal vez, y de aquí se llega a volver a hacer las siembras correspondientes. El análisis dura por 48 horas, ¿ya? A 72 horas. De 48 a 72 horas. Entonces, ahí está la explicación, ¿no? De este tema. No se olviden, solo para líquido cefalorraquídeo, el caldo BHI. Es así transparente, caldo BHI. Se agrega una cantidad de líquido cefalorraquídeo y se incuba a 37 grados para ver si hay o no hay opalescencia en ese medio. A esto decimos opalescente, ¿no? A la característica que tiene este otro tubito. Ese es opalescente. Turbio se puede poner de un color más oscuro, ¿no? Bueno, con esto entonces terminamos la explicación de los líquidos de punción. ¿Alguna pregunta que tengan con este tema? ¿Están tomando apuntes? Sí, doctora, pero voy a enviar las diapositivas. Sí, las voy a enviar. Ay, creo que no he grabado. Ay, no activé grabación. Ya, voy a grabar, ¿ya? Este tema que hemos pasado, no. Ahora el nuevo tema voy a iniciar. Bien, entonces iniciamos el otro tema que trata de, ahorita les digo, secreciones de heridas, ¿ya? De heridas, secreciones de heridas. A ver, ¿dónde está? Aquí está, secreciones de heridas. Este tema también está asociado con secreciones que tienen los abscesos que se forman en la piel a causa de bacterias, ¿no? A causa de virus. Iniciamos entonces con la presentación. Ahí. Se está, ¿no? Reproduciendo en su pantalla. Sí, doctora. Ya. Tema número 9, entonces, secreción purulenta de heridas y abscesos, ¿ya?
Adicionen ese punto. Y abscesos. En este caso, vamos a hablar sobre el tejido subcutáneo que está expuesto en un excelente medio de cultivo. O sea, la piel en sí es colonizador de varias bacterias, ¿no? Es un medio donde se encuentran bacterias saprófitas buenas que defienden de los patógenos. Pero si esta piel sufre algún daño, entonces aquí se va a ver posiblemente una colonización, ¿no? De las bacterias que están en el medio y una proliferación produciendo infección o tal vez causando la presencia de pus, ¿no? Todo va a depender de las características de la lesión también. Por ejemplo, aquí las caídas, las mordeduras o quemaduras pueden dejar heridas abiertas, en las cuales la piel se ha cortado, se ha perforado o se ha rasgado. Otro tipo de herida abierta es la incisión de una cirugía, ¿no? Las heridas se pueden infectar con gérmenes y esto puede provocar dolor, hinchazón, calor y enrojecimiento alrededor de la herida cuando esté infectado con posibles gérmenes. Una vez que se vea tal vez enrojecido, hinchado la herida, se puede esperar, ¿no? La formación de pus. La pus es un líquido amarillento de olor desagradable. Claro, porque está en una herida abierta. En el caso de los abscesos bajo la piel, la muestra de secreciones se obtiene punzando la piel con una lanceta. Ese es el modo de recolectar una muestra, ya cuando hay una herida. Si hay de por medio presencia de un líquido, ¿no? Entonces se hace la punción y se toma la muestra. ¿Cuáles vendrían a ser estos patógenos de importancia clínica en una secreción de herida? En primer lugar está el Streptococcus beta-hemolítico. Estamos hablando del Streptococcus piógenes. Luego está el Staphylococcus aureus, ¿no? Género y su especie, aureus, porque es una bacteria que sintetiza varias cantidad de enzimas, varias cantidad de compuestos, ¿no? Que alteran a la célula. Entonces, el Staphylococcus aureus es considerado como uno de los grandes patógenos que se puede aislar de estas heridas. El Enterococcus SPP, perdón, por contaminación, ¿no? Por contaminación de una persona a otra persona. El Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Pseudomonas aeruginosa, como bacterias intrahospitalarias y otros bacilos gram negativos que pertenecen a las enterobacterias, ¿no? Están relacionadas con las heridas tanto agudas como las crónicas. Los factores predisponentes para que se produzca una infección de herida uno de los factores es la edad del paciente, si es que tiene alguna enfermedad de base, si está con el sistema inmune suprimido, la obesidad, malnutrición o alteraciones circulatorias. Ya son factores predisponentes para una infección de la herida. En especial se ha visto los diabéticos, ¿no? Está más acentuado en esta población. En cuanto a la epidemiología, constituye la segunda causa de infección nosocomial y la desarrollan entre el 2 al 20% de los enfermos operados, según el tipo de cirugía. Entonces, una secreción de herida está relacionada, ¿no? Con la situación del paciente.
Se ha demostrado que cuando el sitio operatorio se encuentra contaminado con más de 105 microorganismos por gramo de tejido, el riesgo de infección de la herida quirúrgica incrementa significativamente y la cantidad de gérmenes requeridos para producir infección es mucho menor cuando se encuentran materiales extraños no presentes en el mismo sitio operatorio. Bien, nuevamente aquí especifica la colonización de bacterias que pueden ser dañinos o que pueden causar infecciones de herida. En este caso, en las heridas sucias, ya infectadas, así se clasifican las heridas, desde una herida limpia, una herida sucia, una herida contaminada o una herida limpia contaminada. En heridas sucias, en este caso es frecuente aislar Escherichia coli, ¿no? Es frecuente aislar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Klebsiella oxytoca. En este caso es bacteria fragilis, ¿no? Clostridium de las diferentes especies y el Streptococcus anaerobio. Cuando decimos anaerobio, que la bacteria necesita de dióxido de carbono a diferencia del oxígeno, ¿ya? Dióxido de carbono. En los abscesos o infecciones intrahospitalarias, la microflora del sitio operatorio es diferente. Son gérmenes multiresistentes como la pseudomonas, enterobacter y enterococo. Van a presentar alto mecanismo de resistencia, estos tres. Y aquí está la clasificación de las heridas según su estado bacteriológico. Hay heridas limpias, donde no compromete a sistemas, no hay inflamación, no hay infección. Bien, en el caso de las heridas limpias pero contaminadas, es cuando hay alguna intervención quirúrgica que no está comprometido con una zona saprófita, ¿no? Donde hay microflora normal, sino que pasa por ello. Ya estamos hablando de una apendicectomía o una cesárea, que están relacionados justamente con el aparato intestinal, pero que no se ha producido algún daño a nivel de intestino para liberar las bacterias, ¿no? En este caso sí hay compromiso de esa zona, pero que la herida que se produce en una cesárea, en un apendicectomía es limpia, la herida es limpia, ¿ya? No colonizan esas bacterias por donde han hecho el corte. Luego, la herida contaminada es una herida por trauma, con menos de 4 horas infectada. Herida por trauma, dicen, ¿no? Por alguna intervención, ya alguna operación, cortadura, pero aquí con menos de 4 horas de infección, ¿no? Infectada. Por último, tenemos la herida sucia, de más de 4 horas y no trauma, o sea, no se han obtenido o no se ha dado estas infecciones de heridas por cesárea, perdón, por operaciones, sino otro tipo de intervención se les ha realizado y se ha producido, ¿no? La diseminación de bacterias, en este caso, heridas sucias. Ahí tenemos el ejemplo de la amigdalectomía, ¿no? Amigdalectomía. Bien, esta es la forma de clasificar a las heridas, pero según su estado bacteriológico. También las podemos considerar como a las heridas que tienen abscesos o ampollas, ¿ya?
es otro tipo de heridas que están relacionados con infecciones en la piel. Bien, la toma de muestra para esto, para el estudio de estas infecciones de herida, existen 3 principales métodos para la toma de muestra. Antes de eso, el criterio único de aceptación es que esté dentro de las 2 horas de la toma de muestra, ¿no? Ese es el primer criterio que se toma, ¿no? De las 2 horas antes de tomar la muestra. Se solicita al personal que va a tomar la muestra 3 frascos, ¿no? 3 muestras de un mismo paciente. Porque a la primera puede ser que no se desarrolle nada, a la segunda sí y en el tercero no. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no ha crecido desde el primero, no? En este caso se debe analizar la situación del paciente y el estado en la cual está, pues, ¿no? Tal vez está inmunodeprimido, inmunosuprimido, y ahí ya puede colonizar con más bacterias. Entonces, el método más común para una toma de muestra ideal es utilizando un hisopo estéril. Ya se hace una presión a la zona afectada, ¿no? Si hay presencia de pus o alguna secreción, entonces se presiona en esa zona. Se hace un giro, no haciendo en todas las paredes de la herida, sino donde hay presencia de pus o tal vez alguna acumulación de un líquido. Entonces se presiona, se hace girar y se retira. Lo primero que se debe hacer es un extendido en portaobjeto, ¿no? Que tiene el hisopo con la muestra, hace un extendido de la muestra y lo deja secar. Ese hisopo pueden introducirlo a un medio de cultivo o a un medio de transporte. Ya esa es la primera forma de tomar una muestra de herida. El segundo método consiste en retirar pus o líquido de la herida con una jeringa, ya no con un hisopo, sino con una jeringa que contenga una aguja pequeña. Ya este método recibe el nombre de aspiración con jeringa. Cuando está bien formadito la ampollita o el absceso, entonces ahí se debe aplicar esta toma de muestra, ¿no? Con jeringa. Aspirar ese líquido y dejarlo cicatrizar a la herida, ¿no? Eso me dice la segunda forma de tomar la muestra en heridas. El tercero es posible que se corte un pedazo de piel, un pedazo de tejido, ya sea del absceso para llegar a la pus que se encuentra en el interior. Este método se denomina incisión y drenaje. El corte suele ser pequeño, ¿ya? Entonces, incisión y drenaje es lo requerido, ¿no? Con esta toma de muestra. Y la muestra para el cultivo se coloca en un recipiente especial que esté dentro de los 2 días. A ver, dentro de las 2 horas, ¿no? Tiene que estar la muestra y se envía a un laboratorio, dice, durante 2 días. El análisis entonces dura 2 días, 24 y 48 horas. Después de haber tomado la muestra, se debe limpiar la herida y se debe vendar nuevamente. Aquí podemos ver una toma de muestra con jeringa, ¿ya? Punción o aspiración se llama esta técnica, ¿no? Hay que tener en cuenta su uso es por encima del hisopo, ¿no? Se recomienda su uso por encima del hisopo. Cuando hay evidencia de una ampollita o un absceso formadito, ¿ya? El mejor método para bacterias anaerobias. Entonces, este método de punción permite que no se muera la bacteria, ¿ya? Porque hay penetración de oxígeno en pocos los casos
pero ese oxígeno a veces mata a la bacteria o a veces no mata a la bacteria porque la toma de muestra ha sido correcta, ¿no? No ha permitido el ingreso del aire, del oxígeno. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Primero se debe retirar las vendas que tiene la herida, limpiar con suero fisiológico y si se precisa desbridar y volver a limpiar. Desbridar, ¿qué significa? A veces las bacterias llegan a formar tejido, ¿no? Tejido que todavía no se considera parte de la musculatura que se ha perdido en la herida o que se ha dañado. ¿Ya? Y volver a limpiar, dice, ¿no? Se debe desbridar, o sea, romper esas membranitas delgadas y volver a tomar la muestra. Seleccionar siempre un punto con el mayor tejido de granulación posible sin necrosis ni esfacelona. Nada, no tiene que haber ningún daño celular, ¿no? Para volver a tomar, para seleccionar el punto, dice, ¿no? Del tejido. Se pincha por afuera, no se pincha en el absceso, sino por afuera. Se pincha la herida, ¿no? Y se limpia, dice, ¿no? En el punto de punción con alcohol al 70%, donde se va a puncionar, digamos que este es el absceso y se va a pinchar, ¿ya? O aquí se puede ver, ¿no? Un color más clarito que puede tener abscesos o secreciones y se debe pinchar por debajo, dice, ¿no? Si se pincha por afuera de la herida, si se pincha fuera de la herida, dice en la piel sana, se debe limpiar, ¿no? Con alcohol al 70% y una vez seco aplicar antiséptico en la zona donde se va a pinchar. Realizar la punción con aguja intramuscular pequeñita a 45 grados centígrados, que es la dirección al borde de la herida. Se debe aspirar 0,5 o a 1 mililitro del contenido y luego retirar aire con aguja nueva. Introducir en el vial, previa desinfección, se debe tapar, ¿no? Para una toma de muestra con hisopo. En este tipo de muestra, fácilmente utilizamos un hisopo estéril, ¿no? A tener en cuenta, este tipo de toma de muestra nos lleva a un diagnóstico dudoso, porque las bacterias que llegan a formar o a causar infecciones de herida están relacionados con las bacterias anaerobias, que no necesitan de oxígeno para su desarrollo. Entonces, por eso se dice que es de diagnóstico dudoso, porque no cumplimos con ese requisito, que nos encontremos en un ambiente donde no exista oxígeno, ¿ya? No estamos cumpliendo. Aún habiendo infección, si hay biofilm, puede dar negativo, ¿no? Si hay la presencia de infección y la producción de biofilm, entonces aún se puede considerar negativo, ¿no? Es el método más conveniente para la mayoría de las heridas abiertas. Es un método muy fácil, ¿ya? Para las heridas abiertas en especial. ¿Cómo se procede? Primero se retira el apósito que está cubriendo a la herida, luego se debe enjuagar con solución fisiológica. ¿Para qué enjuagamos con solución fisiológica? ¿Qué criterio le dan ustedes cuando decimos que se limpia con suero salino fisiológico? ¿Para qué? ¿Para qué limpiamos con suero fisiológico? Anoten. Para retirar toda la flora saprófita normal de la piel. Ya, si una herida está abierta, entonces llega a colonizar lo que está en la piel. Por eso se debe lavar con suero salino fisiológico. Si se precisa desbridar y volver a limpiar, se tiene que hacer, ¿no?
Utilizar para la recogida la técnica de Leviné, es decir, rotar el hisopo en un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. Evitar trabajar con pus, ya solamente necesitamos directamente de la herida la muestra. Hacer presión suficiente para extraer exudado sin que llegue a sangrar. Supongamos que esta es la herida abierta. Se debe hacer una pequeña presión, dicen, ¿no? Para que se brote o se elimine exudado, ¿no? La secreción que posiblemente pueda tener la herida. ¿Se debe repetir el proceso en diferentes puntos de la herida? Sí. Tal vez en una de ellas no está el patógeno, pero sí, ¿no? En la otra. Luego, en la otra toma de muestra está relacionado con biopsias, ¿no? Un pequeño tejido muscular que se retira para poder analizar. En este caso, es un método más exacto a nivel diagnóstico, aunque exista presencia de biofilm bacteriano. Solo se usa en casos específicos o en atención especializada. Daña, dice, ¿no? El hecho de la herida y puede producir sangrado. Una toma de muestra de biopsia puede, dice, ¿no? Dañar la herida y producir sangrado. ¿Cómo se procede a la toma de muestra de una biopsia? Retirar las vendas de las heridas, enjuagar con suero salino fisiológico, desbridar y volver a limpiar si es necesario. Con un punch recoger 2 muestras, dice, ¿no? De los puntos diferentes de la herida. Introducir la muestra en el contenedor estéril y añadir unas gotas de suero salino. Entonces, este es el modo de trabajar para la obtención de un pequeño tejido, ¿no? En este caso, del tejido de una herida. Por último, en el examen microbiológico, ¿qué se hace? Miren, aquí está una herida, tal vez es la ruptura de un absceso, no sé. Se puede ver que es en la espalda. Se está tomando la muestra y obviamente hay que hacer una pequeña presión, ¿no? Para que se vea la presencia de pus, ¿no? Se toma la muestra entonces con previo aseo en la piel, se toma la muestra y se deposita a un medio de transporte que es el Stuart. Aceptadas las condiciones de la toma de muestra, procedemos a hacer una tinción de Gram. Ya la tinción de Gram nos permite diferenciar a las bacterias. Luego se debe hacer una siembra en agar maconcay, agar sangre, agar chocolate y agar manitol. Y por último la galería bioquímica. Aquí les estoy dejando otro link que también está relacionado con el análisis microbiológico, ¿ya? Entonces, estos serían los más específicos dentro del laboratorio. Bien, y con eso terminamos la presentación de este tema también. Lo que dice cultivo de anaerobios es porque justamente se toca ese punto, que las bacterias anaerobias son detectadas de este tipo de muestras de heridas, ¿no? Y para que recuerden, ahí yo le puse en qué se basa un cultivo de anaerobios, ¿ya? En primer lugar se utiliza un medio que se llama tiogliconato de sodio, que combina con el oxígeno ocasionando una disminución de este, ¿no? El tioglicolato. Hay otros métodos que se utilizan para ver, ¿no? El tipo de hemólisis o el desarrollo de las colonias. Por ejemplo, cuando decimos anaerobiosis, tenemos que utilizar una jarra de anaerobiosis llamado gas pack, oxyplate o cámaras de anaerobiosis, o simplemente podemos utilizar un frasco e introducir una vela.
¿ya? Hay sobres de anaerobiosis también que permiten, ¿no? Liberar dióxido de carbono para el desarrollo de estas bacterias anaerobias. Y ahora sí, con esto finalizamos este tema. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre el tema de secreciones de herida? Doctora, una pregunta. Cuando habló usted de las secreciones de herida, dijo que tenía que haber tomado 3 tipos de muestras cuando es una herida infecciosa. Le pregunto eso porque, por ejemplo, mi esposo ha tenido un accidente en moto, sin Ya. fracturas, sin nada, sino lesión muscular, y resulta que se le ha infectado y justamente ayer le sacaron un cultivo, pero no hicieron esos 3 tipos de muestras, solamente le sacaron en un frasquito estéril que me hicieron comprar. El mismo traumatólogo fue el que le sacó la muestra. Cortó tejido Ya. y como se llenó de secreción, con una jeringa sacó igual la secreción y solamente eso fue lo que mandó para cultivo. ¿A qué nivel se ha acumulado la secreción? Es en la parte de atrás de la rodilla, justo en la flexura. Se le entró la patada de la moto y ha estado con antibiótico. Pero yo tenía la duda de que, por ejemplo, ha estado 10 días con antibiótico endovenoso, con la ciprofloxacina, metronidazol y dexametasona, pero no sé qué tanto le va a salir en su antibiograma si ha estado todos estos días con medicamento. Si van a testar el antibiograma más, posiblemente, o esperemos que salga sensible a estos medicamentos para que haga efecto el tratamiento, ¿no? La toma de muestra, en este caso, si es en la flexura de la rodilla, están sospechando una infección del líquido ascítico, ¿no? El líquido ascítico, líquido que recubre toda la rodilla y parte de los huesos que están conectados ahí. Entonces, ahí sí o sí es una punción. Cuando se trata de secreción de herida, estamos hablando de heridas abiertas, ¿ya? Heridas abiertas, cortaduras, raspaduras, tal vez algún accidente que involucre estos tipos de traumatismo, ¿no? Que se vea la evidencia de que se ha roto la piel. En este caso es a través de hisopos o si hay acumulación de alguna secreción en esa herida abierta, se puede hacer por punción. Si hay evidencia de algún absceso, algún tipo ampolla, para que me entiendan, ¿no? Tipo ampolla que tiene pus, ahí se hace una punción. Y la biopsia es cuando no se evidencia aislamiento microbiológico, pero tal vez se sospecha de algún agente viral, ¿no? Por eso se retira tejido. Eso es en las secreciones de herida, ¿ya? No confundan los líquidos biológicos con las secreciones de herida. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien por compartirnos bueno, lo que está pasando con su esposo, pero ahí también ya está aprendiendo usted, ¿no? Mira, está relacionando lo que está llevando con lo que está evidenciando en su esposo. Bien, ¿algo más que quieran compartir, jóvenes? Bien, nos despedimos entonces, nos vemos en sus respectivos laboratorios, no se olviden de sus muestritas para trabajar ese día, ¿ya?